Le campane delle contrade di Siena suonano a festa oggi 28 novembre in onore di Paolo Lo Iudice, arcivescovo di Siena, che oggi stesso verrà nominato da Papa Francesco come cardinale. El cardenal Paolo Lo Iudice nace en Roma en 1964, en un barrio de las afueras. Él lo describe como la típica zona de llegada de italianos de otras regiones del país. Desconocemos si tiene más hermanos. Su padre falleció y don Paolo lo recuerda como un artista, un pintor interesado por la arquitectura moderna. Su madre sí vive. Su vida ha transcurrido prácticamente en Roma hasta el año 2019, en el que el Papa Francisco lo nombró arzobispo de Siena y es cardenal desde el consistorio de noviembre de 2020. El obispo de Siena tiene acostumbrados a periodistas y feligreses a acudir a las citas conduciendo su propio coche. No tiene conductor. Nos encontramos ante un hombre franco, sencillo, con un punto de timidez y una voz metálica, buen orador y de homilías profundas, con alma de párroco y con la profundidad intelectual del teólogo que vive con radicalidad de la palabra de Dios y del Evangelio. Él afirma que intenta vivir como el buen samaritano. Es una persona muy querida. De hecho, los jóvenes sieneses hicieron virar el Portaci con te, llévanos contigo, cuando le elevaron a cardenal y le regalaron una taza. Vediamo di che si tratta. Prossimo 28 novembre terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monsignor Augusto Paolo Lo Iudice. Sto impazzendo, fatemi andare a mangiare. Non so se son triste oppure contento. Ha detto cardinale, ma per il momento per venire a Roma stiamo preparando. Ma la zona rossa ci sta ostacolando. Il tuo ministero. Su trayectoria se resume en 3 etapas: como párroco durante 20 años, como padre espiritual o director espiritual en el Seminario Mayor de Roma durante casi 10 años, formando a futuros sacerdotes, y desde 2015 como obispo, primero auxiliar al sur de Roma, y a partir de 2019 como arzobispo de la inmensamente rica en tradición y cultura católica de la diócesis de Siena. De su paso por la vida parroquial comenta esa frase que le dejó impactado del anterior párroco al tomar posesión de su segunda parroquia en Roma: esto es un conglomerado de patologías humanas. È un bellissimo ricordo, cioè un la ricordo gente, perché lei faticosissimo però. È molto faticoso. Io ricordo la definizione più netta che ebbi di questo quartiere, me la diede il mio predecessore. Io sono stato il secondo parroco di questa parrocchia. Il mio predecessore, un sacerdote in gamba che ha innestato, devo dire, la parrocchia quando non c'era proprio nulla, c'erano le strade di fango, nella metà degli anni '80 più o meno, e lui mi disse: questo è un agglomerato di patologie umane. Mi rimase così impressa questa frase que lui me disse. A partir del año 2005 es nombrado director espiritual del Seminario Mayor de Roma, cargo que le sorprendió en el sentido de que a él no le cuadraba que un párroco venido de zonas humildes y marginales fuese designado para ese ministerio. Él nos explica claramente su labor como padre espiritual y explica algo importante: quien decide quién es apto o no para el sacerdocio no son los directores espirituales, sino los rectores de los seminarios. Esta figura del padre o la madre espiritual también es algo habitual en la práctica de crecimiento espiritual para los laicos. Es una tradición propia de la Iglesia desde hace Il direttore siglos. spirituale, che è quello che segue, in termini tecnici, in termini un po' da diritto canonico, si dice il foro interno, cioè la coscienza, che quindi ascolta le confidenze dei seminaristi, ascolta le confessioni, ed è fuori dal giudizio che viene dato sul candidato. Il padre spirituale non lo può condividere, noi siamo tenuti, eravamo e siamo tenuti al segreto, un po' come non come la confessione, ma quasi, e per cui tutto quello che, diciamo così, è il rapporto si consuma tra le due persone. Il direttore... Ahonda en aquella etapa como padre espiritual cuando afirma: esto es lo que dice el Evangelio, hay que meterse hasta el fondo y mancharse las manos. Hay cosas que no se pueden hacer desde un despacho o por teléfono. Pero mi experiencia como guía espiritual en el seminario también me ha dejado muy marcado. Uno piensa que en el seminario solo se encuentra con tipos así como medio perfectos, pero no es así.
Se nos muestra como un hombre con iniciativa. De hecho, durante aquellos años de seminario, cuenta que se inventaba formaciones innovadoras para los seminaristas, al punto de que, como veremos más adelante, los involucró en la atención al pueblo gitano. Si bien don Paolo es conocido por su dedicación activa en el mundo de la marginalidad, es un pastor que toca todos los mundos posibles, porque lo católico lo impregna todo sin compartimentos, y como obispo su quehacer se multiplica. Él habla de la realidad y del realismo. Pero si hay un rasgo muy propio suyo es que no se da importancia en nada, huye de protagonismos, pero tampoco limita sus apariciones en público. Prima en él ese corazón apóstol inmerso en cualquier ambiente, es claro, valiente, y se explica con bastante claridad. Nel mistero dell'incarnazione di Dio, sì, noi crediamo, noi cristiani, che Dio si è fatto uomo, che Dio, rimanendo Dio, è diventato come uno di noi, come me, come voi, immergendoci nella storia e nella cultura di quel tempo, di quel momento, nella cultura del tempo in cui Gesù è vissuto. Gesù era un ebreo del suo tempo, pienamente inserito nella sua storia. Allora, credo che a noi come esseri umani spetti di far questo, intanto guardarci intorno, lo ripeto, pensarci come in relazione con gli altri, perché nessuno di noi vive da solo, vive chiuso in una bolla. E allora bisogna fare un attento discernimento per... Quizá el año 2015 hubo un momento de inflexión, dado que él ya era conocido por la gente como el sacerdote de los gitanos o el obispo dei Zingari en italiano. Ahí es cuando probablemente el Papa puso sus ojos en él. Los últimos papas han tenido encuentros con el pueblo gitano, y en el año 2015, cuando se reunieron con el Papa Francisco en el aula Pablo VI, una mujer se le acercó con sus 4 hijos y le pidió que les bautizara. El Papa dijo de inmediato que sí y le preguntó ¿con quién vienes? Ella le señaló al obispo Lo Giudice y el Papa le dijo luego hablamos. Descubrimos que el término buenismo también se usa en italiano, en el sentido de no confundir las cosas, lo que es el bien y lo que es el mal. Y el cardenal Lo Giudice lo explica claramente en su experiencia con el pueblo gitano. Sì, diciamo che dobbiamo essere onesti, purtroppo le condizioni di forte disagio generano un po' inevitabilmente microcriminalità o cose di questo genere che partono dalla sopravvivenza ma che poi si cronicizzano e che diventano purtroppo delinquenza vera, e questo non lo possiamo negare. Io ho detto sempre no al buonismo di maniera, perché non è solo dicendo poverini poverini che aiutiamo le persone a venire fuori da certe situazioni, ma proponendo dei modelli alternativi di vita. Questo secondo me è l'unica strada. Don Paolo sí es conocido en el mundo católico italiano. De hecho, fueron numerosas las publicaciones lanzando quinielas sobre quién sería el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que si bien es sometido a votación por los más de 200 obispos italianos, el Papa, en cuanto obispo de Roma, tiene la última decisión. En las ternas de favoritos, el obispo de Siena, Lo Giudice, era uno de los principales. Finalmente, el designado fue el no menos famoso cardenal Zuppi. En el año 2019 llegó a Siena, la tierra de una de las doctoras de la Iglesia más emblemáticas y trascendentes en la historia de la Iglesia. Hablamos de Santa Catalina de Siena, aquella mujer del siglo XIV de tiempos de pestes y guerras, la pequeña terciaria que se plantó en Aviñón ante un Papa Gregorio acobardado por las presiones y sometido a los reyes de Francia, y logró que regresara a Roma, a la ciudad eterna, marcando un punto de inflexión en la historia católica. El exilio autoimpuesto de los papas de Roma a Aviñón, en Francia. En medio de la muerte y la incertidumbre, una joven apareció, inesperadamente, de la hermosa región de la Toscana en Italia, pidiendo unidad, reforma y santidad. Ella era mística, santa, diplomática y doctora de la Iglesia. Su nombre era Catalina de Siena. Ella le está diciendo, usted es el vicario de Cristo. Haga lo que Cristo le pide. En su primera homilía como arzobispo de Siena, habló de la santa y con suma claridad. Quizá, entre otros aspectos, quiso dejar claro que el obispo está para servir, no para ocupar puestos de privilegio y poder, evocando las palabras y acciones de la santa. Lo que impresiona de Catalina es el tono libre, vigoroso y agudo con el que amonesta a sacerdotes, obispos y cardenales. Catalina, en su tiempo, denunció abiertamente males como el amor propio dominante, la insensibilidad o deformación de conciencia, la lujuria, la avaricia, el orgullo, el cuidado de los intereses materiales,
la usura e incluso el abuso de los sacramentos para lograr malos propósitos. Ciertamente, no se anduvo con rodeos para explicarse. Hay que arrancar las plantas podridas del jardín de la iglesia y sustituirlas por plantas nuevas, frescas y fragantes. Ese fue el ideal supremo que la inspiró toda su vida, dedicándose sin reservas a la iglesia. Y de nuevo, digo, Padre Santísimo, cuando haya que poner pastores en este jardín de la Santa Iglesia, que sean personas que busquen a Dios, no puestos. Probablemente nos quedemos con la idea de que este cardenal sea uno de los más destacados en la puesta en práctica de las obras de misericordia con el mundo de los pobres y marginados, pero también vamos conociendo otros perfiles de entre los cardenales y vemos que es algo propio en la mayoría de ellos. El quehacer de don Paolo es integral, apunta a un interés esforzado por dedicarse a la juventud. De hecho, es habitual verle en encuentros, reuniones a nivel nacional o internacional relacionados con la explotación a menores, refugiados llegados de países en guerra o por la trata de personas. Es sabido que en Roma trabajó muy de cerca con mujeres que practicaban la prostitución, creando equipos en la parroquia que iban de noche por las calles para hablar con ellas y tratar de sacarlas de esa vida. Don Paolo es un hombre abierto, comprometido, accesible y que explica muy bien las aportaciones del mundo católico, por ejemplo la educación o cómo ve él esa jaula en la que andan metidos nuestros jóvenes con Internet y las redes sociales. No figura entre la lista de participantes del Sínodo de la Sinodalidad, pero él cuenta muy bien cómo lo ve. Don Paolo Lo Giudice es un pastor con alma de misionero. Es ese buen samaritano que practica con humildad las consignas del Señor. Un hombre bueno, sencillo, discreto y prudente, y sobre todo querido, muy querido. Y que, como dijo San Pedro cuando habló del Señor, que dejaba huella por su bondad y pasó haciendo el bien, se lo podemos aplicar también a don Paolo. Será uno de los más que interesantes cardenales italianos del próximo cónclave, porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.